Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nuestra séptima sesión del ciclo de charlas sobre prospectiva y la quinta de las charlas temáticas. Le recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para posteriormente publicarlas en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada Prospectiva del agua en México, que estará a cargo del maestro Luis Robledo Cabello, consultor privado en agua, transporte y energía, y ex subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y que contará con los comentarios del maestro Rubén Chávez Guillén, expresidente de la Junta de Honor de la Asociación Geodrológica, miembro de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y del Colegio de Ingenieros Civiles de México, así como del maestro César Herrera Toledo, director técnico de 2050 AC, expresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica y miembro del Comité del Agua del Colegio de Ingenieros Civiles de México. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza del maestro Robledo. El maestro Luis Francisco Robledo Cabello es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en planeación en la División de Estudios de Posgrado. En el servicio público, ha laborado en la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la CONAGUA, en donde fue subsecretario de Infraestructura Hidráulica, coordinador general de los proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Valle de México, vocal ejecutivo y vocal secretario de la Comisión de Aguas del Valle de México, director general de estudios y proyectos de irrigación y control de ríos, así como director de programas de agua potable y saneamiento. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue director general de Planeación, director general de Obras Marítimas y vocal ejecutivo de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos. En la Comisión Federal de Electricidad fue coordinador externo de proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos con inversión privada. Ha sido profesor de asignatura en varias materias y ayudante de investigador en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Economía y en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales, en especial fue galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2019. En su actividad privada, ha sido director general de dos grandes empresas de consultoría en agua, energía y transporte. Iniciaremos nuestra charla recordando a nuestro auditorio que estará habilitado el chat de esta sesión para que quienes deseen plantear alguna pregunta lo hagan por este medio. Maestro Robledo, adelante. Gracias, muy amables. Voy a compartir mi presentación. Bueno, ese es el título de la presentación. La que sigue, por favor. Les voy diciendo una por una. Los Claro que primeros sí. 8 o 10 minutos van a ser una breve historia del agua en México. Yo diría que en todo el continente americano, después de que llegaron los españoles y otros pueblos de Europa. La que sigue, por favor. Bueno, lo que quiero decirles es que todo el mundo piensa que en México la historia del agua empieza en el Valle de México con los aztecas o los teotihuacanos, bueno, los pueblos antes de los aztecas, ¿no? En realidad, en Oaxaca hay una presa con 3000 años de antigüedad, de antes de Cristo. Y hay un manantial en la zona de Oaxaca también que tenía de riego aproximadamente como unos 300 canales de riego. Y había obras de riego en Campeche, en Yucatán y en otros estados. Aquí tienen ustedes esto que estoy señalando con el cursor, no sé si lo ven. Es una sección transversal de esa cortina que tiene casi 3000 años. Era una cortina que tenía 25 metros de altura, 450 metros de largo y regaba aproximadamente como 25,000 hectáreas. O sea, el riego es una práctica de muchísimos siglos en México. Aquí está el manantial hierve el agua en el estado de Oaxaca. A la izquierda hay una animación, bueno, una presentación, un dibujo, y a la derecha es la situación actual, es una fotografía aérea del manantial. Es un manantial de aguas carbonatadas, por eso se ve lo blanco, y lo que está a la izquierda es la forma como regaban los habitantes. Tenían un canal descendente que le iba dando la vuelta a los cerros, y como ven, con mi cursor, aquí donde está parada esta persona, hay unas pequeñas depresiones en el canal, tomaban el agua con pequeñas cacerolas o cazuelas, y con ello regaban planta por planta. Es decir, no era un riego por anegamiento. Este es un canal petrificado, el agua carbonatada, se sedimentaban los carbonatos y automáticamente se impermeabilizaban los canales, con lo cual no perdían agua. En la península de Yucatán, que es la fotografía de abajo, se conoce lo que los mayas conocían como cheltunes, que era una depresión en las calizas, en la roca caliza de la península de Yucatán, hacían un pozo y sacaban el agua con cántaros.
Esta que sigue es muy conocida, son las chinampas del Valle de México, en la zona de Tláhuac, que lógicamente es una fotografía actual, pero esta es la forma como en aquel entonces ya regaban en el sur del Valle de México las tribus o los pueblos originarios de Tláhuac y de Xochimilco fundamentalmente. Ahora, el agua en el Valle de México. El Valle de México se inundaba permanentemente y el agua potable la tomaban los pueblos ribereños de los lagos que estaban alrededor de los 5 lagos que existían. También existen vestigios de bases hidráulicas en la cultura teotihuacana, donde también tenían zonas de riego y abastecimiento de agua potable de manantiales. Esto que está a la izquierda es una planta de lo que eran los 5 lagos. En la parte de abajo, lo que estoy marcando con el cursor, estaban los lagos de Chalco y de Xochimilco, y en la parte norte el lago de Zumpango, donde está ahora el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y el lago de Jaltocan. Y en el centro estaba el lago de Texcoco. Eran 5 lagos, los 2 del sur, los 2 del norte y el del centro, con una desventaja, que los lagos del norte tenían una altura de 5 metros mayor que el lago del centro, y lo mismo, los lagos del sur estaban 5 metros más alto que el lago del centro. ¿Qué era lo que pasaba? En época de lluvias muy intensas en el Valle de México, el agua escurría de los lagos del sur y de los lagos del norte hacia el lago del centro, que era el lago de Texcoco. Entonces, Teotihuacán, que estaba en esta zona de aquí, donde convergen todas estas rayas, Teotihuacán, que estaba aquí, se inundaba. Entonces, rápidamente corrían los aztecas, que ya habían dominado a todos los pueblos ribereños, excepto a los texcocanos, que nunca los acabaron de dominar, y construían diques para que el agua no bajara de estos lagos altos del sur y de estos lagos altos del norte, que no bajara e inundara, subiendo el lago de Texcoco, no inundara Teotihuacán. Sin embargo, en las épocas de estiaje, en las épocas de sequía, entonces llovía muy poco, y entonces los aztecas bajaban mucho el lago y necesitaban que subiera el agua en el lago central, en el lago de Texcoco, para poder navegar bien con sus canoas y poder abastecerse de agua potable de los manantiales que estaban en todo el perímetro de los lagos. Entonces, en esa época de secas era al contrario. Los aztecas iban y rompían los diques para que el agua de los lagos del sur, que eran más altos, y los del norte, que también eran más altos, bajaran y alimentaban al lago de Texcoco. Era una lucha permanente entre los aztecas, los pueblos del norte y los pueblos del sur, porque si el agua estaba muy alta o muy baja, resultaban afectados unos y otros. Cuando el agua estaba muy alta acá, se inundaban los aztecas y entonces construían diques para que no les llegara el agua. Y en época de secas iban y rompían los diques para que bajara el agua que necesitaban los pueblos ribereños del norte y del sur. Era una lucha permanente por el agua. Eso de que era una maravilla desde el punto de vista social, había luchas permanentes, sobre todo porque Teotihuacán necesitaba agua potable y no podían tomar agua del lago porque era agua salada. Entonces tomaban el agua de los manantiales del sur, sobre todo los de la zona de Coyoacán, en esta zona que estoy marcando, y construyeron un acueducto rumbo a Teotihuacán, y en Chapultepec tomaron los manantiales peleándose y quitándole el agua a los pueblos ribereños que la usaban para regar y para agua potable y se la llevaban a Teotihuacán. Es decir, era una lucha permanente por el agua, tanto por el agua de lluvia como por el agua de los manantiales, que era de la cual se abastecían. Ahora vamos a hablar rápidamente de la época cuando ya nos dominaron los españoles, que nos invadieron los españoles. Durante centurias los españoles no modificaron la forma de usar el agua. Es decir, siguieron dotando de tierras y aguas a las haciendas, porque convirtieron los pueblos originarios en haciendas, y aparte les dieron encomiendas, es decir, les ponían prácticamente esclavos a las tribus locales, les ponían esclavos para que trabajaran en las haciendas, pero seguían manteniendo una cultura fundamentalmente agrícola y ganadera, fundamentalmente de aves de corral. Y las haciendas pues, siempre estaban ubicadas, como lo hacían los pueblos originarios, en las riberas de los ríos y de los lagos, y eso era en todo México. Solamente introdujeron la semilla de trigo y empezaron a usar la fuerza hidráulica para mover molinos y producir harina para el pan, que era un alimento nuevo para los pueblos originarios. Y trajeron la rueda de cangilones. Ahorita vamos a ver qué ventaja tuvo esa rueda de cangilones. Construyeron numerosas presas de tierra y de mampostería
Pero las inundaciones catastróficas de la Ciudad de México duraron casi 400 años. Por allá, en el siglo XVII, se les ocurrió a los españoles, los dos ríos principales del norte del Valle de México, abrir un túnel que se les desprogramaba cada rato porque eran unas formaciones geológicas no muy favorables para un túnel, y abrieron el Tajo de Nochistongo, con lo cual derivaron los ríos del norte, los que tributaban a la laguna de Zumpango, los derivaron hacia el Valle de Tula. Pero ya después, en el siglo XIX, empezó la construcción del Gran Canal, a mediados del siglo XIX, que se terminó hasta el año 1910. Estuvo 60 años en proceso de construcción y abrieron un túnel en un sitio que se llama Tequisquiac, y con eso ya el agua salía del Valle de México desde la Ciudad de México, porque la primera etapa a través del túnel, de hecho, del Tajo de Nochistongo, solamente salía el agua del norte de los ríos, del norte del valle, pero no salía el agua de Xochimilco y el agua del lago de Texcoco, donde estaba Tenochtitlan, hasta que se abrió el Gran Canal. Empezó la pérdida de pendiente por la sobreexplotación de los acuíferos. Ahorita vamos a decir por qué. De eso sabe mucho el ingeniero Chávez Quillén. Unas fotos, aquí hay un antiquísimo bordo de la época de la colonia, un acueducto de riego en el estado de Guerrero. Aquí se ve cómo con ayuda de bimbaletes sacaban el agua con cántaros y la llevaban a este bordo que está aquí arriba, donde pasaba un canal, y regaban del otro lado. O sea, el agua de pozo la sacaban manualmente, hasta que ya inventaron o llegaron con la rueda de cangilones, que es la foto de abajo. Aquí se ven los cangilones, y le daban vuelta a los cangilones con esta rueda. También acuérdense que los pueblos originarios no conocieron la rueda, pero ya para no sacar el agua con fuerza humana, le ponían un caballo, le daban la vuelta, con eso daba vuelta a la rueda de cangilones, y estos cangilones descargaban a un canal que regaba esta zona que está aquí alrededor. Sin embargo, yo desde aquel entonces, en la época de los españoles, en la época de la dominación española, del virreinato, aparecieron los acueductos. Había agua en el poniente del Valle de México, pero en el oriente no había. Entonces empezaron a aparecer acueductos como este precioso acueducto de Zempoala, que captaba agua de manantiales con una longitud muy grande y la llevaba hasta un monasterio y algunos pueblos ubicados más en el centro y en el oriente del Valle de México. Esta es la forma como en Guanajuato, para que vean cómo lo hacían. Cada uno de estos es una pequeña presa. Esto como conos que están aquí es una pequeña presa. Esto que está aquí es la cortina de cada presa. Y el agua del río la almacenaban en esta presa y regaban aquí abajo. Venía, almacenaban esta y así sucesivamente. Tenían una serie de presas escalonadas que iban regando con derivaciones que sacaban agua de abajo de la cortina de cada presa. Estos son en Guanajuato. Esta es una figura dibujada a mediados del siglo XVIII en Guanajuato. Este es el Tajo de Nochistongo, que originalmente era un túnel. Como se derrumbaba finalmente, se tardaron casi 40 años, 50 años para abrir el Tajo de Nochistongo. Y con el Tajo de Nochistongo ya sacaron los ríos del norte del Valle de México, donde está ahora el aeropuerto Felipe Ángeles, aproximadamente, pero no sacaban el agua de la Ciudad de México. Apareció a finales del siglo XIX los motores de vapor. Aquí tenemos un motor de vapor, aquí tenemos las bandas transporte, las bandas que mueven esta bomba. Aquí está un río, aquí está una tubería de succión. Con la bomba de vapor le daban vuelta a la turbina, descargaban en este canalito y regaban de este lado. O sea, aquí empezó la industrialización. Apareció la industria a finales del siglo XIX con las máquinas muy importantes. Ahora, el agua y la minería, ¿qué pasó durante esos 400 años? Pues había minas de oro y plata en todo México y se utilizaba mucha agua para su producción. Normalmente las minas, digo, no puede uno mover por la cantidad de material que se desperdicia al explotar una mina, ya sea en tajo o sea en túnel. De todas maneras se desperdicia mucho material y es mejor llevar el agua a la mina o tratar de encontrar una fuente de abastecimiento para la mina cercana a ella de una corriente superficial. Recordemos que durante 400 años no hubo bombas, entonces siempre buscaban corrientes de aguas superficiales. Ahora vamos al agua a finales del siglo XIX. En la época de Porfirio Díaz
hasta más o menos mediados del año 1950 aproximadamente. La revolución industrial, aparecieron los motores de vapor de combustión interna y los eléctricos, pues con el petróleo que apareció a fines del siglo XIX. Con estos motores se perforaron pozos profundos para fines urbanos y para fines de riego, y empezó la sobreexplotación de los acuíferos, y lo primero que ocurrió fue que se secaron todos los manantiales cercanos a los pozos. Ahora, ¿qué pasó en la época ya de la Revolución Mexicana, digamos entre 1917, 19 hasta mediados de siglo? Empezó el reparto de tierras y aguas de las haciendas, se le repartían a los peones, a los soldados que habían combatido en la Revolución, etcétera, y se creó la Comisión Nacional de Irrigación y la Comisión Federal de Electricidad. Esto fue muy importante porque es el primer producto importante de la industrialización a nivel mundial. La irrigación con grandes presas y con bombas, y la Comisión Federal de Electricidad para suministrar la energía. Se inició la construcción de grandes presas de irrigación y de control de avenidas y grandes sistemas hidroeléctricos, como el que está acá por el Valle de Bravo, el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, con varias presas que alimentan a ese sistema hidroeléctrico, y el sistema de Necaxa, que en sus tiempos fue el más grande del mundo. Actualmente ese sistema todavía sigue generando. Y se aceleró el proceso de urbanización y de industrialización en todo el país. Estamos ya hablando de la década de los 30, 40, 50. Aquí tenemos una foto de una planta de bombeo movida ya con energía eléctrica en el manantial de los Colomos, que abastecía y sigue abasteciendo a la ciudad de Guadalajara, aunque ya casi está seco. Esta es una foto muy vieja del Gran Canal de principios del siglo XX, de cuando entró en operación el Gran Canal del Desagüe. Acá abajo tenemos una de las primeras presas de gran irrigación en el estado de Sonora, la presa de la Angostura. Esta tiene aquí una central hidroeléctrica a pie de presa, pero además tiene un canal de riego, y ese canal de riego riega una superficie muy importante en Sonora, que es un estado, como sabemos, totalmente seco. Estas presas se llenan fundamentalmente cuando la nieve de las montañas se derrite. Aquí tenemos, no conseguí una buena foto de la presa Lázaro Cárdenas, que se conocía como el Palmito sobre el río Nazas, en el estado de Durango, pero aquí se ve el tipo de vehículos, los camiones para cargar los 10 millones de metros cúbicos que se llevó la cortina de esa presa. Acá a la izquierda tenemos una central hidroeléctrica en la presa de La Boquilla, en Chihuahua, y acá abajo unas compuertas de un canal de riego en Culiacán. El sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, aquí tenemos una de las casas de máquinas, son 5 casas de máquinas, y aquí tenemos en la parte de arriba donde bajan las tuberías de presión que alimentan al sistema hidroeléctrico. Ahora vamos a hablar de la segunda mitad del siglo XX hasta el año 2025, hasta la fecha. ¿Qué pasó? Pues se aceleró el desarrollo agrícola e industrial. Quiero decirles que durante toda la primera mitad del siglo XX, México siguió siendo fundamentalmente agropecuario y muy poco industrial. La primera industria importante que apareció fue la industria textil y la industria petrolera desde finales del siglo XIX. Entonces ya con el petróleo empezó a industrializarse poco a poco el país, y empezaron a aparecer numerosas industrias en el entorno de las principales ciudades del país. Y esto pues, aceleró el desarrollo urbano e incrementó las demandas de agua de todas las ciudades. En el año del 47 se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos. ¿Por qué? Porque México seguía siendo un país poco industrializado y con grandes superficies de riego, sobre todo que eran exportables. México durante todo el siglo, gran parte del siglo XX, fue un exportador de productos agropecuarios y ganaderos, sobre todo a los Estados Unidos de América. Fíjense los logros de esta parte del siglo. Se abrieron en esa época, en muy poco tiempo, casi 3 millones de hectáreas de riego en menos de 25 años. Y aparte de eso, se abrieron miles de obras de pequeña irrigación en las zonas de mayor pobreza del país, para que la gente no migrara a las ciudades, se les generaba trabajo con las obras de pequeña irrigación, y se abrieron casi 2 millones de hectáreas. Es decir, en 25 años llegamos a casi 5 millones de hectáreas. Es decir, pasamos de 1 millón de hectáreas a 6 millones de hectáreas en 25 años.
fue un país con una orientación agropecuaria muy importante. Seguimos siendo poco industrializados, aunque por allá de la década de los 50 del siglo XX, en el gobierno de Miguel Alemán empezó una industrialización del país ya como una política nacional. Eh, Aquí hablo de las demandas del alfalfa y del arroz que demandan demasiada agua, que hay mucho desperdicio de agua, porque cuando construimos los distritos de riego sobraba agua en el país y entonces no se revistieron más que una parte de los canales, aquellos que evidentemente el suelo era muy permeable y perdían agua, pero los canales que no eran muy permeables se dejaban de revestir. Es decir, le entregamos a los agricultores los distritos de riego sin terminar. Actualmente el riego, este párrafo es muy importante, utiliza el 76% del agua superficial del país y de la subterránea, y el 14% se destina a las ciudades y el 10% restante a industria autoabastecida. ¿Qué quiere decir eso? Les recuerdo que gran parte de las industrias se han metido a las ciudades para colgarse de las redes de agua potable, pero las que demandan más agua y que no tienen interés especial, industrias que no desean estar dentro de las ciudades, le solicitan una concesión a la Comisión Nacional del Agua, antes recursos hidráulicos, y les autorizaba pozos o tomas directas de los ríos y se autoabastecían las industrias. Esas industrias no afectan a las ciudades. Las que están pegadas a las ciudades, esas sí afectan el abastecimiento de las ciudades. Y los dos siguientes párrafos hablan de que México está en la zona de los grandes desiertos del mundo, en la latitud del Sahara, por ejemplo, de África, y que por el cambio climático, pues las sequías son cada vez más frecuentes, más intensas, o sea, llueve menos y duran más tiempo, duran muchos meses y por lo tanto se agrava y hay menos disponibilidad de agua cada vez con el cambio climático. Aquí tenemos ejemplos de presas, la presa de la Amistad sobre el río Bravo, que es una presa binacional, la construimos los Estados Unidos de América y México. Una presa en el estado de Chihuahua, se llama Las Vírgenes sobre el río San Pedro. La primera, la de arriba, es generación y riego, la de abajo es exclusivamente riego, aunque la Amistad tiene una capacidad de control de avenidas muy importante para evitar inundaciones en la parte baja de la cuenca del río Bravo. Aquí está la hidroeléctrica de Malpaso, fue la época de oro de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad sobre el río Grijalva. La presa más grande de México para generación, que es la presa de la Angostura, en Chiapas, una presa gigantesca en capacidad de almacenamiento, etcétera. Y una central hidroeléctrica con la presa de Chicoacén en el río Grijalva, muy cercana, un poquito arriba de la presa de Malpaso. Acá tenemos una presa de riego en Oaxaca, sobre el río Santo Domingo, la presa Cerro de Oro, y una presa de Bacurato sobre el río Sinaloa, en Sinaloa. ¿Por qué les presento todo esto? Aquí tenemos la central hidroeléctrica Aguamilpa sobre el río Santiago, y aquí tenemos un acueducto. Empezó la época de los grandes acueductos. Pero antes de hablarle un poquito de los acueductos, les quiero hablar sobre qué pasó durante toda esta segunda parte del siglo XX, que seguíamos con una mentalidad de que el riego era muy importante por la exportación y exportábamos muchísimos alimentos. Pero resulta que ahora ya nos quedamos cortos. Ahora ya no exportamos muchos alimentos de alta densidad como el tomate, el aguacate, etcétera, pero importamos una enorme cantidad de granos sobre todo. Este año, bueno, pues el año pasado ya anduvo por los 35 y ahora va a andar por los 40 millones de toneladas de importación. Por lo cual, si no queremos tener un problema grave de que de pronto nos cierren la venta del maíz o del trigo, etcétera, etcétera, sería deseable que produjéramos más alimentos, no solamente en el riego, sino en el temporal en México, porque sale una enorme cantidad de divisas con la importación de granos, aunque también entra una cantidad muy importante de divisas con la producción de algunos productos agrícolas que son de alta densidad económica, como si el aguacate, el tomate, el jitomate, el chile, etcétera, etcétera. Bueno, empezó la época de los acueductos. Por allá de 1970 hizo crisis el abastecimiento de agua potable, a grado de que le tuvimos que pedir a los Estados Unidos de América que nos entregara durante 5 años
agua de San Diego, California, lo cual accedieron los americanos y nos entregaron agua durante 5 años mientras se construyó este acueducto, que tiene una longitud aproximada de 150 kilómetros. Como ven, son 2 tuberías paralelas. Allá abajo se ve una manchita muy pequeñita y de aquel sitio donde está la casa de máquinas, el cursor, a esta parte donde se tomó la foto, hay un desnivel de 300 metros. Es una planta de bombeo que sube el agua a 300 metros y así hay 5 plantas de bombeo. Sube el agua a 1150 metros hasta la parte más alta de la sierra y luego ya se deja caer por gravedad a Tijuana. Cuando llegó el agua a Tijuana, dejaron de entregarnos agua a los americanos. Este es el acueducto hasta la fecha más grande de México, el acueducto Utzamala, con una capacidad máxima de 24 metros cúbicos por segundo. Esta es una foto de la planta potabilizadora. Cada uno de estos cuadros es un módulo de potabilización de 4 metros cúbicos por segundo, cada uno de estos. Y cada uno de estos cuadritos dentro del cuadro un poquito más grande es un módulo de 1 metro cúbico por segundo. 1, 1, 1, 1. Entonces este módulo da 4. Por 6 módulos son 24 metros cúbicos por segundo. Estos tanques circulares son tanques de recuperación de agua de lavados de filtros y de recuperación del agua de lodos. El Valle de México se inundaba y como el túnel emisor central, que yo creo que todos ustedes han oído hablar, que entró en operación en la década de los principios de los 70, tuvo serios problemas de agresión en el concreto del túnel y había el temor de que se derrumbara. Entonces se decidió construir el túnel más grande de México, que es este túnel de 7 metros de diámetro, que es el túnel emisor oriente, que arranca en el norte de la Ciudad de México, en el límite con el Estado de México, por el río de los Remedios aproximadamente, y que se va con lumbreras hasta de más de 120 metros de profundidad y descarga en un afluente del río Tula y sirve para que se eviten inundaciones graves en el Valle de México. Si el túnel emisor hubiera fallado y no existiera este túnel, el agua en el Zócalo podría subir 6 o 7 metros, según un estudio hidrológico que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Esta es la planta de tratamiento más grande de México, la planta de tratamiento de Atotonilco, en el estado de Hidalgo. Trata las aguas residuales que le llegan tanto del emisor central, túnel emisor central, como del túnel emisor del poniente. Tiene una capacidad para, cuando menos, trata 24 metros cúbicos por segundo, pero puede llegar hasta 40 metros cúbicos por segundo. Estos son los módulos de la planta de tratamiento. Simplemente para que vean ustedes la magnitud de las obras que se han construido en México de tipo para riego, para generación, para agua potable, para tratamiento de aguas residuales. Las inversiones han sido gigantescas, nada más que ya se nos acabó el petróleo y casi todas estas obras se construyeron cuando teníamos ingresos derivados del petróleo, que ahora, para que tengan ustedes una información fidedigna, leyendo las memorias de la época de Porfirio Díaz, cuando el petróleo lo producían empresas extranjeras en México, lo explotaban empresas extranjeras, llegaron a exportarse 14 millones de barriles. Ahora exportamos al del orden de 3 millones de barriles, casi un poquito más del 20% de lo que exportábamos hace 100 años. Ahora, vamos a hablar ahora sí del futuro del agua en México. Un poquito qué es la gobernanza del agua. Esto no lo voy a leer, se lo voy a explicar muy brevemente. Si cada río o cada acuífero de aguas subterráneas tiene una recarga o tiene un escurrimiento del río, si el río no tuviera presas, el agua se iría al mar. Y la disponibilidad sería muy baja porque en el estiaje casi no escurren los ríos. Son pocos los que tienen caudal permanente en México, como los ríos del sureste. Pero todos los demás ríos en el estiaje bajan mucho. Entonces, si construimos presas, aumentamos la disponibilidad. ¿Por qué? Porque guardamos el agua de la época de lluvias y la usamos en la época de estiaje, que es cuando el río casi se seca. Entonces, la disponibilidad media es porque si hay años que llueve mucho, hay una disponibilidad máxima y sobra agua en un río. Hay una disponibilidad mínima si el año es muy seco y hay una disponibilidad media que es aproximadamente, según un estudio hidrológico, cerca del promedio, un poco menos del promedio que tiene un río. Les doy un ejemplo porque es muy interesante.
En la región lagunera en este momento se está terminando, está en proceso de construcción todavía, el sistema de agua saludable para la laguna, que era indispensable para darle agua potable a la laguna por el problema del arsenicismo en los pozos de la región. Pero aguas arriba en el río Nazas hay una presa grande, la presa Lázaro Cárdenas, conocida como el Palmito. Esa presa, cuando llueve mucho, puede llegar a almacenar hasta 3,000 millones de metros cúbicos. Pero cuando llueve muy poco, el almacenamiento ha llegado a ser de 800 millones. O sea, ¿cuál es la disponibilidad mínima? 800. ¿Cuál es la disponibilidad máxima? 3,000. ¿Cuál es la disponibilidad media? 1,200. Entonces, las concesiones que se dan para riego, para industria, para lo que sea, se basan en la disponibilidad media. Si lloviera mucho, se puede tomar mucho más agua, porque si no se va al mar. Pero si llueve menos que la disponibilidad media, entonces el agua ya no alcanza. Pero ya la concesioné el agua. Y si ya la concesiono con la disponibilidad media, entonces todos los que tienen concesiones y los que tienen asignaciones, como los municipios para agua potable, exigen que se le dé el agua de la disponibilidad media. Y pues el gobierno no puede inventar el agua. El agua es la que llovió y la que se almacenó en las presas o la que se almacenó en los acuíferos. Por eso es muy importante que los usuarios del agua, un industrial, por ejemplo, cuando se le da una concesión, se le da en función de la disponibilidad media. Pero si hay una disponibilidad, que se presenta una disponibilidad mínima, entonces al industrial se le tiene que decir, oye, tiene prioridad el agua potable de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, y fíjate que ya no puedes utilizarla para fines industriales o ya no la puedes utilizar para fines de riego en la cantidad que te concesioné. Entonces ahí hay un conflicto social grave y tampoco podemos decir que se den las concesiones con respecto a la disponibilidad mínima, porque entonces estaríamos casi todo el tiempo tirando agua al mar y no se estaría aprovechando. Es un problema de gobernanza muy importante que como ingenieros no le hemos encontrado una solución. El hijo Chávez bien podrá hacer comentarios sobre las disponibilidades de aguas subterráneas. Ahora, el sobreconcesionamiento, bueno, prácticamente todos los ríos están sobreconcesionados. Es decir, por problemas de corrupción, por problemas de falta de información sobre realmente los escurrimientos medios, máximos y mínimos, se dan concesiones y todos los ríos están sobreconcesionados. Es decir, si todos exigieran el agua que tienen concesionada, no alcanzaría el agua de los ríos. Y esto en los acuíferos pasa igual, nada más que ahí la consecuencia es que se sobreexplotan los acuíferos, porque ahí sí, no es que se vacíe la presa o que el río no tenga agua, sino como el acuífero sí tiene agua almacenada ahí abajo, entonces en años muy secos sacan, aunque ya se vaya batiendo el acuífero, y eso empieza a tener un problema serio de abatimiento, que haré un comentario más adelante para terminar. Y además que hay muchos pozos y tomas clandestinas. Y se ha adelgazado tanto el personal de la Conagua que ya no es posible andar identificando a los pozos y metiendo policía para cancelar los pozos o para cancelar las tomas clandestinas en los ríos. Tenemos un serio problema de adelgazamiento del sector público. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en donde ya prácticamente es muy difícil controlar pesos, dimensiones, etcétera. Es decir, el adelgazamiento del sector público tiene una repercusión muy importante en el manejo y en la operación y conservación de la infraestructura. Me voy a la siguiente. Bueno, pero podemos usar el agua más eficientemente si revestimos los canales y tecnificamos el riego. ¿Qué quiere decir tecnificar tecnificar el riego? Pues vamos regando por aspersión y por goteo, en lugar de regar por inundación. Actualmente casi todos los distritos de riego, yo diría que el 99.9 riegan por inundación. Entonces, las plantas no aprovechan esa agua. El agua que está entre planta y planta se infiltra al suelo y nadie la aprovecha. Pero sin embargo es agua que ya se perdió. Entonces hay que invertir en el revestimiento de canales, como por ejemplo se ha hecho en el sitio de riego 01 en Aguascalientes, en donde lleva 15 años esa tecnificación para 15,000 hectáreas. Eso les da una idea de lo lento que puede avanzar una tecnificación por lo que cuesta. Bueno, pero aquí les va un número que sí es muy importante. Si una lámina de riego
por ejemplo, en el río Conchos, que es del orden de 1,40, que riegan por inundación, le bajamos 40 centímetros. Es decir, metemos a las parcelas 1 metro en lugar de 1,40. Y si 1 millón de hectáreas las tecnificamos con riego por aspersión o riego por goteo, ahorramos 4,000 millones de metros cúbicos anuales que pueden utilizarse para usos domésticos, para usos públicos urbanos o para usos industriales o para mejorar el riego. Ahorita les comento por qué, sin entrar en conflictos con nadie, ¿eh? Bueno, ahora les voy a hablar del agua potable. En 2050, a partir de ahorita, habrá 20 millones más de nuevos mexicanos. Van a ser 20 millones más de mexicanos y el 80% va a estar en las ciudades y el 20% en el medio rural. Pero además de eso, de la población, la que existe en este momento, 20 millones de mexicanos reciben el agua tandeada, la reciben intermitente, con un problema más grave todavía, que el crecimiento demográfico más importante del país se está dando en el norte y en el centro del país, en donde ya no tenemos disponibilidad de agua ni subterránea ni superficial, mientras que en el sureste, donde hay disponibilidad enorme, casi no crece la población. Los estados del norte y del centro del país, por lo tanto, pues experimentan muchas sequías y cada vez que se presenta una sequía, entonces hay problemas de abastecimiento de agua potable, aumenta la demanda y no hay manera de satisfacerla. Pues, arriba hemos tenido crisis recientes en Tijuana, en Hermosillo, en San Luis Potosí y aquí en la Ciudad de México. Acuérdense que Cutzamala se nos bajó mucho. Bueno, pero esos 20 millones de mexicanos que van a nacer de aquí al año 2050, ¿cuánta agua necesitan? Bueno, si le damos 200 litros diarios por habitante, eso nos da 1,460 millones de metros cúbicos anuales. Esto lo voy a mencionar nuevamente. Y aparte de eso, los 20 millones que reciben el agua tandeada, quiero suponer que habría que darles, para que no la reciban tandeada, 100 litros adicionales diariamente a los que reciben actualmente. Entonces, esto nos da 730 millones para que ya no la reciban tandeada. Bueno, si sumo estas dos, 1,460 más 730, las dos demandas, o sea, para satisfacer a los nuevos mexicanos que van a nacer y a los que la tienen tandeada, se requieren 2,190 millones de metros cúbicos. Pero les acabo de decir en la lámina anterior que si tecnificamos el riego de 1 millón de hectáreas, podemos ahorrar 4,000 millones de metros cúbicos, que es casi el doble de los 2,190 millones que requerirían los habitantes que acabo de mencionar. O sea que evidentemente, en teoría, ahorita vamos a decir cuáles son los bemoles, si tecnificamos y modernizamos el riego, no habría problema para satisfacer el agua de las ciudades en teoría, pero sería mejor y mucho más barato reducir los consumos per cápita. Es decir, si ahorita la Ciudad de México tiene una dotación, voy a inventar, de 250 litros, pues vamos a tratar de bajarla a 150. Ahora, ¿cómo le hacemos para que la gente consuma menos? Pues como le hizo la Comisión Federal de Electricidad con la energía. Si la energía eléctrica se mide, el agua no, casi no. Se cobra, el agua casi no. Y las tarifas del agua son muy baratas. Entonces, si no tenemos medición, no cobramos lo que medimos y las tarifas son muy baratas, pues entonces la gente no cuida el agua y no reduce sus consumos. Pero si le hablamos a los diputados de que hay que subir las tarifas y medir y cobrar, se niegan a subir las tarifas porque pierden votos. Esa es la realidad. Bueno, pero ¿cuánto cuestan las redes de distribución? Fíjense que eso no es muy importante. Lo que se invierte en redes de distribución es muy importante. Hay un costo por toma domiciliaria que son unos cuantos miles de millones de pesos en los siguientes 50 años. Ese no sería un punto relevante en materia de inversión. Sin embargo, las nuevas fuentes y los acueductos, eso sí, no sabemos cuánto hay que invertir en un nuevo Cutzamala, por decir algo, o en un nuevo acueducto para Tijuana, o en un nuevo acueducto para Guadalajara, para Monterrey. O sea, aquí no podemos predecir o no podemos estimar con cierta certeza cuáles son las inversiones que se requieren para acueductos, porque no sabemos qué tan cercana o qué tan lejana está la fuente de abastecimiento que queremos utilizar para llevar agua a San Luis Potosí o para llevar agua a Querétaro. No lo sabemos. Ya una vez que se identifica la fuente,
se sabe a qué distancia está, entonces ya se puede decir, esta fuente me cuesta tanto, y su acueducto me cuesta tanto, y ahora sí, si la ciudad quiere agua, hay que subir las tarifas para que pague la inversión en esa nueva fuente y en ese nuevo acueducto. Entonces, mi opinión es que cada ciudad tiene que establecer sus necesidades y tiene que estudiar sus fuentes de abastecimiento. No las estudian. Ya cuando les hace crisis, voltean a ver al gobierno federal, como por ejemplo sucedió recientemente en Monterrey, de que, oye, pues ya me quedé sin agua en Monterrey, ¿qué hacemos? Ah, pues ahí va el gobierno federal a la carrera para hacer un acueducto de la presa del Cuchillo, que era una presa fundamentalmente para riego, y tomar 5,000 litros por segundo, 5 metros cúbicos por segundo adicionales de esa, que no era una fuente para Monterrey. Ahora digan ustedes, ¿se está estudiando en este momento una fuente sustentable para Monterrey? No se está estudiando. Si la presa del Cuchillo tuviera algún problema de almacenamiento, Monterrey volvería a tener una crisis. Es decir, si yo fuera de las autoridades de Nuevo León, de Monterrey, yo estaría estudiando una fuente de abastecimiento sustentable, que puede ser traer el agua de mar desalada o puede llevarla desde el río Pánuco hasta allá, que tiene muchos problemas sociales y políticos. Ahora, son tan grandes las inversiones en agua potable de y saneamiento que mi opinión es que los municipios no pueden hacer frente a esas inversiones. Al no tener capacidad económica, pues requieren importantes apoyos federales del gobierno federal y del gobierno de los estados. Pues no todo lo puede hacer el gobierno federal. Los estados tienen que contribuir también. Ahora, pero hablemos ahora de que queremos llevar el agua del riego, ahorrando el agua en los distritos de riego y la queremos llevar a las ciudades. Bueno, ¿quién va a pagar entonces la tecnificación y la modernización de los distritos de riego? Ni modo, la va a tener que pagar entre el gobierno del estado, el gobierno federal y los usuarios de riego. Se han hecho ya algunos sondeos, por ejemplo, en Chihuahua, con los agricultores de la región de Delicias, por ejemplo, y ellos están de acuerdo en aportar dinero. Dicen nada más que nos den créditos y nosotros, que nos va bien como agricultores con la exportación de nuez y de muchos productos más, nosotros podemos poner, pagamos los créditos, pero ayúdenos a conseguir créditos todo lo que nos toque pagar. Si nos toca el 25%, el 30%, denos crédito y nosotros al vender la cosecha lo pagamos. Hay una buena disposición de los agricultores, pero hay que negociarlo y eso no se está haciendo. Algunas ciudades cercanas a las ciudades, por ejemplo, La Paz, Cabo San Lucas, Tijuana, no le queda otra más que la desalación de agua de mar, porque ya no tienen fuentes de abastecimiento. Pero en ese caso, la desalación de agua de mar o salobre, porque no tiene que ser salada, el ingeniero Chávez Guillén nos hablará de eso, cuesta y las tarifas deben reflejarse en el costo a los usuarios, porque no quieren agua desalada de mar, pero no quieren pagar la tarifa para que se les suministre. El tratamiento, pero la tecnificación del riego puede ayudar también para ampliar la producción agrícola si no la requieren las ciudades. Por ejemplo, piensen ustedes dónde habría en Querétaro una presa que tenga un distrito de riego para tecnificarlo, para llevar agua a Querétaro. No hay, no hay. No hay una presa, es decir, San Luis Potosí, donde hay una presa cercana para tecnificar el riego de su distrito y llevarla a San Luis Potosí, no hay. Saltillo, Coahuila, donde, de que es mi tierra, no tiene esa posibilidad, no tiene una presa cercana. O sea, no nada más es cuestión de que vamos a ahorrar agua en el riego, hay que ver si el distrito donde voy a ayudar, donde voy a ahorrar agua en el riego, me sirve para llevarla a una ciudad. Muy bien, perfecto. Lo tecnificamos y llevamos el agua a la ciudad y que la ciudad pague lo que le corresponda por esa tecnificación. Pero si no hay, entonces, ¿para qué tecnifico? Pues si tecnifico, entonces los agricultores van a decir, sí, vamos a tecnificar, pero entonces fíjate que ahorita nada más tengo un cultivo al año. Si tecnificamos y amarramos el agua de mi distrito y no la necesita ninguna ciudad, entonces autorízame dobles cultivos, que también sería socialmente lícito e interesante analizarlo. Eh, el, el riego con aguas subterráneas, en mi opinión, es uno de los problemas más graves que hay en el país. ¿Por qué? Porque el riego con aguas subterráneas tiene el problema de que se están yendo los acuíferos muy rápido para abajo. Va a llegar un momento en que ya no van a poder los agricultores sacar el agua de esa profundidad. O la calidad va a ser tan mala que ya no la van a poder utilizar.
Y entonces, ¿qué van a hacer todos los agricultores? Estamos hablando de decenas de miles de pozos que están sobreexplotando los acuíferos para fines de riego en muchas entidades federativas, ¿eh? En Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, en muchos lugares. Entonces, esos pozos se van a acabar secando y entonces, ¿agricultores de qué van a vivir? Bueno, yo pienso que la industrialización es uno de los procesos que puede ayudar mucho. Entonces, no quiero hablar más de las aguas subterráneas porque el hijo Charles ya nos va a ilustrar mucho sobre eso. Es decir, ¿de qué manera podemos desincentivar a los que usan agua en exceso de pozos? Pues vamos a cobrarles derechos. El gobierno federal, la CONAGUA, no les cobra derechos por usar el agua. Y además, la Comisión Federal tiene subsidiada la energía eléctrica de los pozos de riego. Bueno, pues si yo soy un agricultor, no pago derechos por usar el agua al gobierno, y aparte de eso, la Comisión Federal me da muy barata la energía, pues no cuido el agua. Entonces, la única manera de cuidarla es cobrando derechos y cobrándole la energía eléctrica a lo que vale. Bueno, ahora, la frontera agrícola, es decir, tenemos que producir más alimentos en el país porque sería grave que tengamos un problema de que ya no nos vendan granos de otros países. En el Colegio de Ingenieros hemos hecho, César Herrera lo conoce muy bien porque él dirigió este estudio, se puede abrir 1 millón de hectáreas en los siguientes 25 años. Tendría que ser con inversión federal, porque los agricultores a los que se les daría tierra y agua, pues no tienen dinero. Ahora, yo me encontré, esto no es del Colegio de Ingenieros, yo me encontré que los ríos de la costa del Pacífico ya no tienen disponibilidad de agua. Ninguno, ni de Sinaloa, ni de Sonora, ni de nada. Ningún río tiene para regar. Y todos los ríos que tienen disponibilidad están en el Golfo de México. El río Pánuco, el río Tuxpan, el río Tecolutla, el río Papaloapa, el río Grijalva y el río Sumacinta. Estos ríos les sobra agua y la están tirando al mar generosamente. Eso, ahí se podría ver 1 millón de hectáreas. Pero aparte de eso, si queremos que la gente no abandone sus poblados allá en la sierra de Oaxaca, o de Chiapas, o de Guerrero, o de Veracruz también, hay que seguir con una política que se abandonó, 100% se abandonó. Ya no hay obras de pequeña irrigación, ni con aguas superficiales ni con aguas subterráneas. Y hay algunos acuíferos pequeños por allá perdidos que podrían regar, por ejemplo, 300, 400, 500 hectáreas, y ahí se le da empleo a 50, 60 familias. Y de esa manera estimamos en el colegio, ahí sí, que se podrían abrir 500,000 hectáreas con miles de obras de pequeña irrigación para arraigar a la gente en sus lugares de origen. Finalmente, el agua para el uso industrial. Esto es muy importante porque siendo un país que nos estamos urbanizando y que ya no vamos a poder vivir de la agricultura y tampoco de la minería, porque hay muchas restricciones ya jurídicas para el desarrollo minero, entonces vamos a tener que vivir de otro tipo de industria. Pero la industria minera, la carboeléctrica, las refinerías y la petroquímica se establecen donde está su materia prima y siempre quieren que se les dé agua, haya o no haya agua. Entonces debía haber una política nacional para decir, todo este tipo de industria alta consumidora de agua solamente se puede instalar en donde haya agua. Si no, no puedes instalar tu industria. El nearshoring, que bueno, hoy está un poquito aplanado, pero esperemos que el señor Trump se vaya pronto y tengamos una mejor posibilidad de que regrese el nearshoring a México. Eso depende mucho de la disponibilidad de agua. Entonces, la ubicación de la industria, esta industria del nearshoring, debe estar en función de las necesidades de agua y de la disponibilidad de infraestructura, no solo de agua, sino de transporte, energía eléctrica y gas natural. Eso yo lo he detectado en varios estudios que he visto de nearshoring, en donde la gente dice, ¿tengo agua? Ah, sí, sí, perfecto, tengo agua, no hay problema. Ahí pongo news. Oye, pero no tengo energía eléctrica, la Comisión Federal dice que no tiene capacidad, o no me llegan los ductos de gas natural, yo necesito para la industria gas natural. O sea, son 4 elementos, transporte, energía eléctrica, gas natural y agua, que debieran condicionar toda una política nacional para decir, aquí se puede poner este tipo de industria, aquí no. En el norte y el centro del país, donde no hay agua, solamente se podría establecer industria de mínimo consumo. Cualquier industria que tenga un consumo más o menos importante o medianamente importante no debiera permitirse ponerse
ni en el norte ni en el centro del país. Pero ahorita todos los que quieren invertir no quieren irse al istmo de Tehuantepec, se quieren ir al norte del país. Todos quieren estar en Chihuahua o de Guadalajara o de Querétaro para el norte. Pero en el sureste ojalá prosperen las iniciativas del istmo de Tehuantepec, porque ahí sería factible que se instalara industria, aunque consumiera mucha agua. Ahora, vamos a hablar de las industrias que se meten a las zonas urbanas. Bueno, ¿cuánto consume una industria dentro de una zona urbana? Bueno, estadísticas, esas son estadísticas duras, indican que del 15%, perdón, la industria consume el 10% o el 15% máximo del uso público urbano. O sea, si una ciudad requiere 1 metro cúbico por segundo, 1000 litros por segundo, aproximadamente el uso industrial requeriría entre 100 y 150 litros por segundo. Esto es importante porque las industrias se ponen en las ciudades porque tienen mano de obra barata, porque ellos no tienen que darle vivienda a sus trabajadores, porque el municipio tiene que responsabilizarse del transporte para llevar a la gente a las industrias, etcétera. Entonces, esto tiene requiere una estrategia muy importante. Yo decía hace rato que en los 25 años el uso público urbano va a requerir 1.460 millones de acá al año 2050. 1.460 anuales. Pero ahora, si el uso industrial es el 15% de 1.460, pues son 220 millones de metros cúbicos anuales lo que requiere la industria que está dentro de las ciudades. Bueno, pues sí, pero si yo soy el presidente municipal y una industria se quiere establecer ahí, bueno, muy bien, digo, yo no tengo agua para que te establezcas así. Fíjate que la tengo que ir a traer de una presa o la tengo que ir a traer de un acuífero más lejano y eso me va a costar tantos cientos o miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que debiera hacerse? Que si una industria se quiere establecer dentro de una ciudad, debiera de pagar derechos al municipio o al organismo operador como un derecho de conexión. Yo requiero 50 litros por segundo. Muy bien, fíjate que el litro por segundo te va a salir a tantos cientos de millones de pesos. Y una experiencia que yo tuve con una industria hotelera en Acapulco fue interesante. El hotel el primero que se instaló allá por Punta Diamante, el Acapulco Princess, ese solicitó una, una concesión porque quería regar campos de golf, etcétera, de 400 litros por segundo. Cuando le dijimos, muy bien, perfecto, en aquel entonces, le dijimos, te cuesta el derecho de conexión para que se lo pagues al organismo operador y a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, te cuesta 500 millones de pesos. ¿Saben cuánto acabó solicitando? 30 litros por segundo, que era lo que consumían los parques hoteleros. Y entonces puso plantas de tratamiento de aguas residuales para regar campos de golf, para regar jardines, etcétera. O sea, si al industrial turístico o al industrial de cualquier tipo el agua no le cuesta, pide una concesión excesiva. Pero en el momento le dice sí, pero como yo no tengo agua, o yo presidente municipal no tengo agua, la tengo que traer de muy lejos, te va a costar tanto. En ese momento bajan sus demandas y empiezan a utilizar agua residual tratada. Y ya el último parrafito dice, si le pusiéramos 30 pesos por metro cúbico del pago de derechos, ¿cuánto pagarían los industriales por los 220 millones que están arriba, anuales? 6.600 millones de pesos. 6.600 millones de pesos para lo que el valor de la producción industrial son irrisorios. Es decir, el precio en el producto industrial terminado a sus consumidores no pinta el costo del agua, aunque la pague a 30 pesos el metro cúbico. O sea, debiéramos condicionar que la industria se pegue a una ciudad si paga el agua generosamente, si no, no debería estar ahí. Aquí lo que hablo es que si quieren tomar agua residual tratada, que la tomen de un colector de la ciudad, pero que le paguen derechos al municipio. Y además de eso, que el agua dentro de la industria solamente se utilice para usos personales. Todos los procesos industriales debieron usar agua residual tratada. No es que mi proceso no lo permite, bueno, pues haz un tratamiento más completo. Si ya prácticamente el agua residual hay tecnología para potabilizarla, ¿por qué no? Si él dice yo requiero agua potable para mis procesos, muy bien, tome el agua residual y potabilízala. A lo mejor te sale a
o 60, 80 pesos el metro cúbico, pero no pinta en tus productos industriales, en el precio de venta de tus productos industriales. Entonces, las industrias solo se podrán establecer fuera de las zonas urbanas cuando la Conagua les otorgue una concesión, si existe disponibilidad para periodos de sequía extrema. Quiero resaltar esto. Bueno, yo quiero ponerme no en una ciudad, quiero ponerme lejos de la ciudad. Yo voy con la Conagua y le digo, autorízame sacar agua del acuífero por 100 litros por segundo. Fíjate que no tengo disponibilidad, no promedio, sino para periodos de sequía externa, es decir, en años muy poco lluviosos. Yo le daría al industrial la concesión siempre y cuando tuviera agua suficiente en periodos de sequía extrema. Pues con eso termina mi presentación, compañeros. Tengo por ahí alguna cosa adicional, pero ya no vale la pena, porque ya abusé de mi tiempo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Robledo, por este repaso histórico del agua en México y sus comentarios prospectivos. Maestro Rubén Chávez Guillén, le cedo el uso de la voz para que haga su comentario a la presentación del ingeniero Robledo. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradezco la invitación a esta importante fundación para comentar la presentación que nos ha hecho el ingeniero Robledo. No sé si valía la pena quitar la presentación para que veamos al ingeniero Chávez Guillén. Sí, son más interesantes las láminas. Hoy no me bañé. Bueno, agradeciendo la invitación, pues procedo a hacer un comentario. Trataré de ser breve. El ingeniero Robledo nos ha presentado un panorama de la historia y desarrollo de los recursos hídricos de nuestro país. Entonces expuso algunas de las obras hidráulicas más importantes, desde las más antiguas hasta algunas de las más recientes. Comentó también el papel que jugaron dichos recursos en el florecimiento de todos los sectores, así como los problemas que se fueron generando por un mal manejo o por un conocimiento insuficiente de la disponibilidad de esos recursos. Expuso un diagnóstico de la situación actual, enumerando los principales problemas que enfrentamos, ya sea por limitaciones naturales, ya mencionadas por él, así como por la diversidad de condiciones físicas, económicas y sociales que tiene nuestro territorio tan extenso de 2 millones de kilómetros cuadrados. Desde luego teníamos un conocimiento insuficiente en su momento sobre las fuentes de agua. El ingeniero destacó mucho cómo floreció la agricultura utilizando el agua y en parte el agua subterránea en las zonas áridas y semiáridas, y explicó que desde los años 40 hasta los 70, 80 aproximadamente, se abrieron a riego alrededor de 6 millones de hectáreas. Y en una época en que el conocimiento de los recursos hídricos desde un punto de vista ya especializado era incipiente. La Secretaría de Recursos Hidráulicos fue una gran escuela para todos los que nos dedicamos a los asuntos del agua. Y ahí prácticamente fue nuestra alma mater, esa Secretaría de Recursos. Bien, también nos planteó numerosas recomendaciones para mitigar o reducir los problemas que ya estamos enfrentando, con una visión de largo plazo tan indispensable, pero tan ignorada con frecuencia, ¿no? ¿Qué problemas podemos esperar al año 2050? Desde luego, su visión está orientada al manejo sostenible de los recursos hídricos. Y finalmente complementó con algunas cifras muy importantes relativas a los costos de algunas de las acciones más importantes para hacerle frente a todos esos retos. Por mi parte, quisiera complementar la presentación del ingeniero con algunos comentarios relativos al agua subterránea. En su diagnóstico, el ingeniero señaló que uno de los principales problemas que enfrentamos es la sobreexplotación de los acuíferos. Esta se derivó en parte de condiciones adversas,
pues como ya mencionó él, más de la mitad de nuestro territorio está ocupado por zonas áridas y semiáridas. Ahí los acuíferos son la principal y a veces la única fuente de agua. Desde luego, pues la seguridad hídrica de todos los sectores es importante y debe ser atendida sin olvidar al medio ambiente. Recordemos que este es el usuario original y natural de todo el agua, pero es un usuario casi ignorado y siempre castigado por el desarrollo humano. Dentro de los sectores, por supuesto, lógicamente, la primera prioridad le corresponde al consumo humano. Por ello, claro, es una visión totalmente antropocéntrica, natural, pero bueno, eso nos ha llevado a depredar el medio ambiente. Entonces, las recomendaciones dadas por el ingeniero Robledo incluyen acciones para garantizar la satisfacción del uso público urbano y, en primer lugar, no se habla mucho, no por parte del ingeniero, sino por parte de todos, del uso del consumo humano rural, que es el más desprotegido, paradójicamente, ¿no? Por ello, las recomendaciones dadas por el ingeniero Robledo tienden a garantizar la satisfacción del agua para este uso vital, el consumo humano. Sin embargo, quiero destacar que cerca del 70 al 80% de la población vive en ciudades y poblaciones que en su gran mayoría son abastecidas por acuíferos. Pero la reserva de agua es incierta, no solo por la sobreexplotación que ya existe, sino también por la presión adicional que les impondrá el crecimiento de la demanda y el cambio climático. Sobre el cambio climático mucho se ha comentado, se ha discutido en diferentes foros y hoy todavía hay quienes discuten si este cambio existe y si es de origen antrópico o no. Pero el hecho es que el calentamiento global aquí está y está provocando en poco tiempo el derretimiento de los glaciares y cambios muy drásticos en el ciclo hidrológico. Y son cambios que a su vez se manifiestan en fenómenos meteorológicos extremos y atípicos, como inundaciones y sequías, entre muchos otros. Y son fenómenos que afectan la disponibilidad y distribución de los recursos hídricos. En particular, dentro del tema que nos ocupa, pues las sequías son de especial interés. Se sabe que la disponibilidad de agua superficial, esto es muy importante, tiene una relación muy estrecha con el régimen de precipitación pluvial y esto las hace muy vulnerables a las sequías. Recordarán ustedes que recientemente varios países tuvieron o tienen crisis hídricas a las que se les ha denominado el día cero. Por ejemplo, Sudáfrica hace poco tiempo tuvo una crisis de este tipo. Actualmente Kabul ha dicho que en pocos años puede quedar realmente en una situación catastrófica. Y en nuestro país, pues podríamos citar los casos de Monterrey, Saltillo y la Ciudad de México, entre muchas otras. En general, este término día cero, quiero decir, no significa necesariamente el agotamiento literal de todas las fuentes de agua. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el año pasado se habló mucho del día cero, pero no era realmente literal, porque lo que podía realmente llegar a esa condición era el sistema Cutzamala, precisamente por la vulnerabilidad de las aguas superficiales a las sequías. Afortunadamente, en nuestro caso tenemos la fuente principal, que es el acuífero, pues los acuíferos de la Cuenca de México, que suministran alrededor del 70% de todo el agua que recibimos en la zona metropolitana. Pero también esa situación, sin llegar al extremo del agotamiento total, se puede aplicar a casos en que la infraestructura disponible de abastecimiento no tiene la capacidad suficiente para satisfacer la totalidad de la demanda
ya que se requieren tiempo y recursos para complementarla. Entonces, aunque el acuífero tenga un espesor bastante más grande, pues realmente puede ser que los pozos existentes no sean suficientes para satisfacerla y que la construcción de muchos otros pues sea tardada y no sea segura. Entonces, esto obliga, estas situaciones obligan a la aplicación de medidas de emergencia, ya mencionadas por el ingeniero, como racionamiento, tandeos, cambio temporal de algunas captaciones industriales o agrícolas para destinarlas al abastecimiento de agua a las ciudades. Pero con mucha frecuencia estas medidas no son suficientes y se tiene que recurrir al salvavidas, el acuífero. Entonces se profundizan, se construyen nuevos pozos, se reequipan para recuperar el caudal o incrementarlo, y esto que permita cubrir el déficit que tenemos durante las sequías. Lo malo es que casi siempre, una vez que estas terminan, todas estas medidas se relajan tanto por parte de las autoridades como por parte de los usuarios. Suele decirse, ya llegaron las lluvias, ¿para qué las voy a racionar? Dirán los tomadores de decisiones o los organismos operadores, si esto tiene un costo político. Si ya llegó el agua de lluvia o ya llegó el agua de una nueva fuente externa, ya no tengo necesidad de racionar y así tengo a la población contenta. Entonces lo ven con un enfoque de planeación que no va más allá de la duración de su gestión. Y entonces, así nos vamos. Pero la condición aparentemente se normaliza y la operación de las captaciones de emergencia, a pesar de eso, se vuelve vitalicia. Tenemos casos de muchos problemas, muchos programas, quiero decir, que vivimos tanto el ingeniero Robledo como yo y como el ingeniero César Herrera durante nuestra colaboración con la Autoridad del Agua en turno, en que se habló de programas de emergencia, uno de ellos es el famoso PIA de la Cuenca de México, y se construyeron muchos pozos, igual está pasando en Querétaro, mientras pasan las condiciones o mientras está agua de los manantiales del acueducto 3 o como se llame ahora, el Batán. Y esto es con el objeto de reducir la sobreexplotación. ¿Qué pasa? No hay talla. La demanda sigue incrementando, se propician nuevos desarrollos, a veces sin considerar la disponibilidad del agua, y eso es muy común entre los tomadores de decisiones de todos los niveles, porque a ellos les interesa atraer inversiones, construir nuevos desarrollos, nueva vivienda, elevar el nivel de vida, lo que pues, es natural, y solamente ven el problema de corto plazo, la duración de su gestión principalmente. Entonces lo común es que digan, bueno, está sobreexplotándose el acuífero, pero ¿se puede acabar durante mis 4 o 6 años? Generalmente la respuesta es, pues no, no se va a acabar. Entonces, pues pueden sostener esta extracción y entonces ya los que patean el bote y los que lleguen ya se las atenderán. Lo malo es que esta reserva subterránea, este salvavidas, no es infinita y la estamos mermando rápidamente. Piensen ustedes, por lo que comentó el ingeniero Robledo, que aunque hay obras hidráulicas que datan de tiempos muy anteriores a la conquista y muy, muy anteriores, desde que el Homo sapiens, entre comillas, está, pues ha tenido necesidad de agua, por supuesto, ¿no? Sí, pero el aprovechamiento del agua en gran escala y la población, la explosión demográfica, digamos, pues no data de hace más de unos 30, 40, perdón, 70, 80 años, la década de los 40, la década de los
50, y de ahí para acá, pues vino la explosión agrícola y la explosión urbana después, y con esto pues se fue la demanda para arriba. Entonces son 70 años de aprovechamiento intensivo de los recursos, y que son 60 o 70 años en la vida de un país. Para nosotros, los presentes aquí, aunque la mayoría somos todavía muy jóvenes, bueno, pues sí, pero a nivel país no es nada. Y si vamos a pensar en manejar el agua como un recurso patrimonial, pensando en las generaciones siguientes, pues sin duda no podemos andar manejando esta visión. El hecho es que de los acuíferos más importantes, que administrativamente se maneja un número de 653, aproximadamente 150, 170 de los principales están sobreexplotados. La mayoría están en la porción media y norte del país, que es la más seca. Y ahí no podemos decir que tengamos acuíferos de enormes dimensiones. Los hay, pero su renovación es muy lenta. El caso de la Cuenca de México realmente es muy, muy afortunado, es uno de los más grandes del país, y hay varios otros en las planicies grandes y bolsones del norte del país, Chihuahua, Coahuila, Sonora, pero ya tienen una explotación muy importante. Y cabe citar el ejemplo tristemente célebre de la laguna que ya se mencionó. La región lagunera, como su nombre lo indica, pues tenía lagos permanentes. Ahí está el lago de Viesca, el lago de Mairán, el lago de Tlahualilo, es decir, los niveles freáticos estaban muy someros y sostenían esos cuerpos de agua. Bueno, pues actualmente, después de unos 50, 60 años de sobreexplotación, los niveles de bombeo se encuentran abajo de 145 metros. Entonces, y no se puede decir que haya mucho espesor saturado debajo de esas profundidades. Ahí es donde la reserva requiere un estudio más cuidadoso, porque esa es muy incierta. Cuando hablamos de las fuentes superficiales, por una comparación bastante fácil de entender, ustedes pueden tener una buena escala en el vaso de una presa o de un lago, y esa es una superficie de nivel, en todos los puntos es la misma elevación, y pueden tener un conocimiento bastante completo de la geometría de ese vaso, mediante batimetrías y un conocimiento de la topografía, etcétera, etcétera, lo que les permite tener una cubicación, una estimación del volumen, que en su mayor parte, en un 90 y tantos %, será agua, y lo demás será sólidos en suspensión, escombros, pero es agua. En el subsuelo no. En el subsuelo el agua está en poros, en fracturas, en fallas, y ahí el terreno es tan heterogéneo, porque es el resultado de muchos periodos de tiempos geológicos, de vulcanismo, tectonismo, erosión, depósito, y es tan heterogéneo que no puede decirse que sea un vaso donde puedo captar el agua en cualquier punto. Y con la desventaja de que conforme aumenta la profundidad, ustedes van a tener condiciones menos conocidas, porque las exploraciones a mayor profundidad van siendo algo más inciertas, y en general la permeabilidad y la porosidad de los materiales tiende a disminuir notablemente, pues por efecto del gran peso propio de los materiales sobreyacentes. Claro, no se puede generalizar. Hay acuíferos profundos muy generosos, como los que abastecen a Monterrey, a Saltillo, que son los acuíferos calizos del noreste de nuestro país, o los acuíferos de la península de Yucatán, muy someros, pero muy amenazados por la intrusión salina, porque es una lenteja. Ese acuífero es una lenteja de agua dulce flotando sobre el agua salina del mar, por diferencia de densidad.
y esta es una condición, afortunadamente tiene una gran recarga, pero por la gran permeabilidad escurre muy rápidamente hacia el mar. Y con el ascenso del nivel del mar, que es un hecho ya comprobado, pues se va reduciendo ese espesor de agua dulce y la proporción por la diferencia de densidades es de 1 a 40, lo que significa que por cada metro de abatimiento que provocamos en un sitio, el agua salina o salobre asciende 40 metros. De manera que esto significa que simplemente por cambio climático, un aumento del nivel del mar de 1 centímetro o de 10 centímetros puede provocar una disminución de metros en el espesor de agua dulce. Solo por poner un ejemplo de las condiciones tan variadas que tenemos en nuestro país. Afortunadamente, pues tenemos un litoral muy largo, del orden de 10, 11 mil kilómetros, y ahí una de las fuentes que sin duda podemos y debemos empezar a aprovechar en mayor escala, ya se hace, pero en mayor escala, es la desalinización, como ya lo mencionó el ingeniero Robledo, y hay casos en que esto ya se está haciendo, pero cada vez se está haciendo, se tiene que hacer en mayor escala. Para no extenderme mucho, cabe mencionar que en el caso de la ciudad de Hermosillo, la ciudad de La Paz, ahí tenemos una penetración del agua marina a tierra adentro del orden de 10 a 15 kilómetros. Y en el caso de La Paz, esa cuña salina, esa cuña de agua marina, ya prácticamente ha invadido la mayor parte de la planicie costera y ya está arañando o salinizando una parte de las baterías de pozos que abastecen a la ciudad. Entonces, sin embargo, la tecnología de la desalinización ha progresado muy rápidamente y ahora ya su costo no es necesariamente prohibitivo. A cambio, pues estamos enfrentando serias oposiciones por parte de los ambientalistas y estas pues son naturales, cuidan también porque la descarga de las almueras de las plantas desalinizadoras sí puede tener gran efecto sobre el medio ambiente costero. Sin embargo, la tecnología ya permite disponer del efluente bastante en una forma relativamente segura para que no Ingeniero afecte. Chávez, una disculpa por la Sí, interrupción. ¿Sería posible que claramente. pudiera ir concluyendo? Todavía tenemos la siguiente presentación y estamos con tiempos apremiantes. Gracias. Lo entiendo muy bien. Disculpe, Disculpe, ya disculpe, termino. disculpe. Entonces, por todo esto, realmente debemos tener mucha precaución, mucha conciencia del problema que tenemos encima, no solo como expertos, sino también como usuarios y sobre todo como tomadores de decisiones. A veces podemos tener los mejores estudios, los mejores proyectos y quizá el mejor marco legal, que es bastante bueno. Necesita algunas adecuaciones, pero si al final los tomadores de decisiones ignoran, no escuchan todas estas recomendaciones, realmente podemos llegar a una situación mucho más crítica. Así que, pues, podríamos terminar diciendo aguas y aguas con las aguas subterráneas. Pues cuando los acuíferos nos empiecen a fallar, entonces sí podríamos llegar al día cero literal, en el sentido pues más catastrófico, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación, a sus órdenes. Maestro Chávez, muchísimas gracias por su comentario. Maestro César Herrera, le cedo el uso de la voz para su comentario. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Haré un comentario muy breve. Desde luego, ya no quisiera repetir todo lo que se ha dicho del ingeniero Robledo, que me parece que tiene muy claro un escenario para poder atender las demandas futuras del agua, y la visión de Rubén, que es un poco catastrófica, pero yo creo que la situación del agua subterránea amerita que lo veamos con mucha seriedad.
Yo quisiera irme un poco hacia el pasado, como lo hizo Luis, pero en relación a la visión futura del agua que se tenía. Yo recuerdo que en 1975 existía ya una gran preocupación por los problemas del agua y se hizo un estudio prospectivo a 25 años, en donde se plantearon, con lo que se llamó el Plan Nacional Hidráulico, pues estrategias muy claras y presupuestos, políticas, una serie de trabajos muy serios que hubieran podido resolver en buena medida los problemas del agua en esos 25 años. Pero llegó el año 2000, eso empezó en 75, en 2000, y la situación era peor que la que teníamos en ese momento, ¿no? Después, otro estudio que se hizo un poco más adelante fue el que se hizo por ahí de 2010. También el primero fue un estudio encabezado por el gobierno con el apoyo del Banco Mundial y otras instituciones, y este otro se hizo alrededor de 2010 y era una visión al año 2030 para tratar de cumplir con la agenda de Naciones Unidas para el año 2030. Entonces ahí se plantearon también, a partir de una identificación de cuatro grandes retos acerca del agua, que tomaban en cuenta ya la calidad del agua, el problema de la disponibilidad, atender a toda la población, y también la disminución del riesgo ante problemas de inundaciones. Y se hizo un trabajo muy amplio, yo creo que muy serio, también por la parte gubernamental, y al poco tiempo se olvidó ese trabajo, que me parece que fue un trabajo muy interesante y que también hubiera permitido hacia el 2030 tener un avance muy importante. En otra escala, digamos, pero a nivel del Valle de México, ha habido una intención de un grupo de gente interesada en tratar de resolver los problemas del Valle de México, y también se llegó a un planteamiento con análisis de escenarios, estudios, en donde se incorporó una variable muy importante, que es la del costo del hundimiento, ¿no? Entonces, cuando uno mete la variable de costo por el hundimiento, los proyectos que parecen muy costosos, digamos, para resolver los problemas de recarga o cosas de ese tipo que normalmente son muy caras, se vuelven muy rentables, ¿no? Pero bueno, eso es un tema más. Y yo diría que de esas tres experiencias, lo que se puede decir es que, uno, no estaban vinculadas con el presupuesto. Entonces fueron esfuerzos muy interesantes, se logró tener una idea muy clara de lo que se tenía que hacer, pero no se pudo prosperar. Sin embargo, quisiera mencionar tres casos en otros países en donde se han tenido experiencias muy interesantes. Uno es en China. En China dijeron por ahí del 2012, 2010, no tenemos agua, tenemos muchos problemas por el cambio climático, ha crecido la población, etcétera. Y entonces dijeron, bueno, tenemos tanta agua, y definieron cuánta agua podrían usar en los próximos años hasta el 2030. Y dijeron, ¿cómo la vamos a usar? La vamos a usar, solamente se puede usar este volumen. En agricultura se debe mejorar la eficiencia en tal medida. En la industria se tiene que usar todo. Y eso se llevó hasta los niveles de los más bajos, así como los municipios, digamos, ¿no? Y se evalúan. Entonces, eso permite que, mediante una directriz muy rígida, se vaya avanzando en el manejo del agua hacia el futuro. Otra visión interesante es la de los ingleses, en donde también, motivado por el cambio climático y los problemas que ya empezaban a sentir, han hecho estudios que antes eran a 25 y ahora son a 50 años, en donde tienen muy claro lo que se tiene que hacer para los próximos años. Hay una aportación importante del gobierno, pero también de la sociedad. Y finalmente, un ejemplo que me parece que es muy ilustrativo y que vale la pena estudiarlo con detalles es el de la España 2050. España, que con la Unión Europea tuvo un crecimiento muy interesante, de pronto dijo, digamos, hace unos años, dijo, ya no quiero estar en el segundo gran grupo, digamos, no en el de los 8 primeros, sino en el siguiente segundo grupo. Quisiéramos pasar al primer grupo, ser de los primeros países de la Unión Europea en todo lo que estamos haciendo. Y entonces definieron un futuro para España al 2050, ¿no? En muchos temas, entre ellos el del medio ambiente, y dentro de esos está el agua también. Entonces hicieron análisis de futuros para el agua,
y llegaron a planteamientos que permitieron elegir entre los múltiples escenarios, algunos que son los más deseables, digamos, no pueden adivinar el futuro, pero sí pueden diseñar lo que quisieran hacer en ese tiempo, y en eso están trabajando, ¿no? Es un trabajo que ha sido iniciado por el gobierno y que lo han acogido muchas organizaciones y ahora están trabajando sobre esa visión. Bueno, a mí me parece que todo esto que se ha hablado por parte del ingeniero Luis Robledo y Rubén Chávez Guillén, en donde sabemos cuál es el problema, tenemos una idea muy clara, como lo mostró el ingeniero Luis Robledo, sobre escenarios para poder resolver los futuros. Lo que sigue es cómo lo hacemos. Y me parece que hay un ejercicio en donde conjuntemos, digamos, a todos los expertos, como los que están aquí, y nos sumemos con las autoridades. Tratemos de hacer una visión de largo plazo en donde sabemos ya la metodología para hacerlo, tenemos a los expertos para ver hacia el futuro bajo distintos escenarios, y yo creo que es el momento de que lo hagamos y que sí tratemos de cumplirlo, ¿no? Lo que se ha hecho antes han sido ejercicios simplemente, y hoy lo que queremos es que esto se convierta en realidad. Con eso termino mi comentario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Herrera, por su comentario. Daremos paso a la sesión de preguntas. Por cuestiones de tiempo, solo tomaremos un par de preguntas del público. Para quienes por cuestiones de tiempo no puedan hacerlo, les pediría que por favor manden un Preguntas, mensaje. ¿Perdón? preguntas, por favor, Preguntas, así porque es. ya no podemos oír muchos comentarios. De acuerdo. Preguntas, el ingeniero Héctor López, adelante, por favor. Si puede prender su micrófono, por favor, ingeniero. Mira, hay unas cosas que todo el mundo ya sabe que yo siempre he hablado sobre el desarrollo costero. Entonces, nada más la versión catastrófica del primer cuarto del siglo XXI es: en 2030 habrá que atender una población estimada en 132 millones de habitantes, lo que requiere duplicar la disponibilidad de granos básicos y oleaginosas, Preguntas, duplicar la capacidad de generación eléctrica y para las industrias urbanas, además de los problemas de habitación. Entonces, tenemos dos opciones: o mantener nuestro sistema actual de planeación territorial, o incorporar al sistema de planeación territorial que se le asigne un papel primordial al aprovechamiento sustentable de planicies costeras, litorales y del país. Entonces, en este orden de ideas, tenemos, por ejemplo, el uso de aguas costeras. Hay estudios muy serios de distritos de temporal tecnificados con riego suplementario que permitirían incorporar casi 725,000 hectáreas con una producción potencial de 5 millones de toneladas anuales de granos básicos y oleaginosas. Estas áreas, uso de aguas costeras, estarían en los estados de Veracruz, Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, de Chiapas y de Tabasco. Y ahora, en cuanto a las lagunas litorales, en las lagunas litorales tenemos acuacultura tecnificada con control de alimento y manejo de manglares, que además serían altos generadores de mano de obra. Entonces, tenemos 130 lagunas costeras, equivalentes a 1,5 millones de hectáreas de cuerpos de agua acuáticos costeros, con una capacidad productiva anual de 150 kilogramos por hectárea por año, y que se podrían incrementar con prácticas de acuicultura, que son altamente generadoras de mano de obra. Y la producción potencial anual, aproximadamente 1 millón de toneladas anuales,
equivale al 57% de la producción anual de pescados y mariscos. Entonces, simplemente los puertos y las planicies costeras podrían modificar el Producto Interno Bruto del país de 67-33, que es el actual, a 60-40. Entonces, realmente no hemos hecho, desde la época que se hizo el programa de puertos industriales, que esa era la idea, no se ha vuelto a hacer un programa de uso de las planicies costeras, pero integral. El ingeniero Robledo mencionó que muchos de los ríos, no mencionó el río Coatzacoalcos, por ejemplo. ¿Qué obra de riego existe en la cuenca del río Coatzacoalcos? Ninguna. Y así podíamos encontrar muchas otras opciones de desarrollo costero. Hay problemas de inundación en Tabasco. ¿Qué se ha hecho? Pues nada. Entonces, todas esas acciones o situaciones trágicas hacen ver que realmente hemos puesto muy poca atención al desarrollo de las planicies costeras y de las zonas litorales. Eso es mi comentario. Muchas gracias, ingeniero Héctor López. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta del público? Si pueden levantar la mano, si no es el caso, entonces podríamos concluir. Ingeniero Jiménez, Sí. le cedo el uso de la voz. Pues solamente para agradecer la participación de tanto del ingeniero Robledo como del maestro Chávez y el maestro Herrera. Y es muy preocupante el hecho que señala en repetidas ocasiones el ingeniero Robledo diciendo que debe estarse haciendo esto para esto y esto y esto, y comenta después, pero no se está haciendo. Es necesidad urgente, como comentaron tanto el ingeniero Chávez como el maestro Herrera a los planteamientos del ingeniero Robledo, la necesidad de los estudios prospectivos, como lo han indicado durante una hora que hemos tenido la participación de tres grandes expertos y después el comentario de Héctor López, que por más que le pedimos que hiciera una pregunta, pues no hizo una pregunta, sino nos dio otra de sus sapientes conferencias. Entonces, aquí queda muy demostrado la necesidad urgente de la prospectiva. Esperamos que estos señalamientos que han hecho el maestro Robledo, el maestro Chávez y el maestro Herrera en relación a lo último que ha mencionado el ingeniero Herrera, de que está bien que hagamos proyectos y proyectos y proyectos, pero ahora debiéramos definir los proyectos y aterrizarlos. Esperamos, pues, que estos eventos lleguen a los responsables de las tomas de decisiones de este tema absolutamente vital para el futuro de los mexicanos, para iniciar desde ya a hacer lo que debiéramos hacer y no pensando nada más en lo que debiéramos hacer, sino hacerlo. Les agradezco muchísimo sus planteamientos, que son la consecuencia de grandes experiencias de tres magníficos ingenieros que ojalá sean utilizables. Lo haremos, haremos lo posible porque así sea por los tomadores de decisiones. Y esperamos también que todos los que nos han acompañado hoy nos acompañen el próximo miércoles 27 de agosto en una conferencia más que dictará el maestro Federico Kuhlmann sobre las tecnologías de la información. Muchas gracias a todos, muy amables por incorporarse a estas pláticas de la Fundación Javier Barroserra, que como decía Alfonso Mayo al principio, está cumpliendo 50 años y que además ojalá pudiéramos lograr que se hagan un espacio y nos acompañen el día 19 de agosto a la sala de Nezahualcóyotl al concierto que la Orquesta Sinfónica de Minería ofrece en conmemoración de la Fundación Javier Barroserra. A todos muchas gracias por su presencia, muy buenas noches y esperamos vernos en la sala de Nezahualcóyotl y el 27 de agosto en la siguiente conferencia de tecnologías de la información. Y muy buenas noches a todos ustedes.
Buenas Hasta luego, noches. buenas Gracias, noches. ingeniero Muchas Robledo gracias, de maestros. Chávez. Gracias. Gracias, Luis. Adiós, Gracias. hasta Gracias, luego. Javier. Hasta Hasta luego. luego. Gracias a Rubén, todos. gracias. Hasta luego.